Es decir, la condena que la primera sala entendió que no había sido motivada, el plenario de la Convención de la Corte Europea de Derechos Humanos volvió a confirmar que no estaba fundada. Y esto porque el imputado, al jurado, solamente le fueron dirigidas 4 preguntas respecto de la imputación que se le realizaba al imputado. Y por tanto entendió la Corte que con 4 preguntas era insuficiente material para poder el imputado comprender las razones de su sentencia. Y lo diferenció del fallo Papón, en donde hubo 768 preguntas realizadas al jurado. Esto viene también combinado entre el recurso de casación francés y el belga también, porque es copia. No trata cuestiones de hecho, son todas cuestiones de derecho las que trata. Entonces no era una forma suficiente de revisión la que se le podía pedir al Tribunal de Casación, porque el Tribunal de Casación no ingresaba a los hechos, no hacía una revaloración de los hechos. Por tanto, la valoración y la motivación de la valoración realizada de los hechos debía ser cumplida por el Tribunal de Asís, por la Corte de Asís, es decir, por el jurado lego. ¿Cómo es nuestra sentencia? Y acá ya estamos llegando al final, no desesperen. Nuestra sentencia, ¿cómo es nuestro sistema antiguo? No, el sistema de jueces técnicos. Tenemos prueba, alegato de acusación y defensa, como todo debate oral, y luego en la condena, el juez técnico, en su juicio de mérito, es decir, el juicio que se realiza directamente sobre la prueba, tiene la obligación de establecer la pertinencia y la legitimidad, estableciendo si hubieron nulidades o exclusiones probatorias necesariamente. Aquellas que no fueron declaradas en la audiencia previa, las puede declarar luego en el desarrollo del debate. Debe hacer un análisis de la autenticidad de la prueba, si hubo falso documento, falso testimonio, falso peritaje. Debe hacer un juicio de credibilidad en donde establezca, a partir de una argumentación racional, si hubo intereses de parte de los testigos, si hubo razón, si tuvo capacidad psicofísica para ver o escuchar aquello que dice que vio o escuchó el testigo. Debe dar razón de sus dichos y analizar si la razón de sus dichos se corresponde racionalmente con la información que otorgó ese testigo. Debe hablar de la consistencia interna y la consistencia externa, es decir, si es coherente el testigo en su propio discurso, si es coherente en las diferentes testimoniales que dio, o si confrontándolo con otro testigo o con el conjunto de prueba puede sostenerse el testimonio. Tiene también que hacer una argumentación que respete en sus inferencias la lógica, la experiencia y la ciencia, principios de la razón que son establecidos tradicionalmente por las Cortes de Casación de Europa. Y además establecer un juicio de certeza. El juicio de certeza necesariamente tiene que establecer que haya una confirmación plural de las afirmaciones, que haya explicado el conjunto de la prueba, es decir, la sentencia debe lograr que el conjunto de la prueba vertida tenga una explicación que permita establecer que el hecho imputado certeramente es el probado. Y esto quiere decir que toda la prueba de cargo se la debe evaluar y se debe establecer si hay un juicio de credibilidad positivo, y toda la prueba de descargo debe ser refutada. Porque si no se logra esto, si hay una sola contraprueba respecto de la hipótesis de cargo que exitosamente se mantiene su credibilidad, cae la certeza y por tanto hay que absolver. Entonces el juez tiene que realizar todo este trabajo. ¿Cómo es el recurso? El recurso que se realiza contra esta sentencia fundada es un recurso que produce un juicio de legitimidad, es decir, su objeto no es la prueba producida, su objeto es la racionalidad de los argumentos desarrollados en la sentencia. Y es el sistema clásico de casación, al cual se le debe adherir si hubo tergiversación
u omisión de prueba dirimente. ¿Qué quiere decir esto? Porque puede haber una excelente sentencia, pero esa sentencia se basa en una tergiversación de la prueba producida en el debate, o esa sentencia se basa en la omisión de prueba que era importante para la defensa para establecer su hipótesis exculpante. Entonces hay un test que va desde la sentencia, desde el juicio a la sentencia, y se verifica si hay incorrespondencias, es decir, si en el debate ocurrió algo que la sentencia no refleja. Y en ese caso sí va a haber un juicio de mérito directamente del Tribunal de Casación. Pero lo que es claro es, nosotros tenemos una sentencia fundada y el recurso toma esa sentencia fundada como objeto del juicio. ¿Qué ocurre en el juicio por jurados? Nos vemos en otra cosmovisión, en otra perspectiva, en algo que cambia radicalmente la forma de enfrentar. Vimos cómo radicalmente cambia el rol de las partes, porque se tiene que explicar ante un jurado, pero también cambia el rol de las partes en lo que hace el recurso. En primer lugar, los fiscales no tienen recurso. Y esto tiene que ser categórico, y hay que acostumbrarse a que los fiscales tienen una oportunidad para obtener la condena, y no dos. Quien tiene dos oportunidades, quien requiere el doble conforme en la medida que quiera recurrir, es el imputado y nunca el fiscal. ¿Cómo se construye la motivación de la sentencia en los juicios por jurados del modelo clásico? Se construye por las instrucciones previas, se construye por el acusador en donde describe claramente cuáles son los hechos de la imputación, se construye por el alegato que hace el acusador respecto de la valoración probatoria de la prueba producida en el debate, y se construye finalmente por las reglas, por las instrucciones previas a la deliberación. Esto es lo que me da la cosmovisión de las reglas de derecho que se aplican en el caso y hacen las veces de fundamentación del veredicto. Lo que no contestan es al alegato del defensor. Este es el punto en donde debemos ver qué es lo que pasa con el recurso. Ahora, si no hay una respuesta al alegato del defensor, esto, si nosotros lo entendemos como derecho que se le conteste al imputado y que se le dé las razones de su condena, las razones de su condena parecería que deberían incluir la respuesta a los alegatos del defensor. Tal es así que nuestra doctrina de la arbitrariedad por la Corte Suprema establece que si hay una cuestión esencial que no tuvo tratamiento por parte del tribunal, esa condena es nula por ser arbitraria. Parecería que alguien tiene que hacerse cargo de esta motivación, es decir, de motivar aquellas razones por las cuales se le dio la condena a pesar de que hubieran argumentos de la defensa. Y este trabajo es derivado en nuestro sistema a la casación. Es decir, para nosotros poder cumplir con el juicio por jurados en el ámbito de la Argentina, un juicio por jurados lego, la casación, que ya no tiene como objeto una sentencia fundada, debe ir directamente a los hechos del debate y verificar si en esos hechos hay prueba suficiente como para obtener una condena. Y debe cargar con la obligación de fundar los alegatos, de fundar las razones por las cuales a los alegatos no se le hace lugar. ¿Sí? Tiene esta obligación si queremos nosotros tener un debate con motivación exhaustiva del fallo y queremos tener un recurso amplio que permita un doble conforme respecto de la condena. Y con esto no nos apartamos de la doctrina general de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque nos señalan en dos oportunidades, Saldus y Tasquet, que el debido proceso se aprecia sobre la base del procedimiento en su conjunto y de acuerdo al contexto específico del sistema considerado. Por tanto,
ante la condena del jurado, será la casación quien deba completar la motivación y establecer un recurso amplio que respete las garantías constitucionales 8.2H de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cómo lo hace esto? Debe hacer un segundo juicio del mérito en el caso que se lo requiera el defensor respecto de la prueba ya producida. Tiene que explicitar la valoración probatoria que funda ese juicio de mérito que realiza la casación y debe dar respuestas a los planteos del imputado. En ese caso vamos a tener un juicio por jurados clásico, sin intervención de jueces técnicos como ocurre actualmente en Córdoba, y por otro lado vamos a tener motivación y recurso amplio a partir de una intervención fuerte de la casación en lo que es el objeto de estudio, que es el juicio que se produjo ante el jurado. Y en la medida que haya doble conforme, y solo en la medida que haya doble conforme, es decir, que el jurado acuerde con la casación, va a poder establecerse una condena con todas las garantías. Bueno, esto por lo menos es una propuesta. Gracias. Muchísimas gracias a ambos. Vamos a dar lugar a las preguntas. Si tienen tiempo, 10 minutos, encantada. Panelistas, aceptan, entonces sí, damos lugar a las preguntas. Tenemos el primer voluntario y hacemos a viva voz, ¿te parece? Sí, cómo no. Perfecto. Bueno, ante todo, gracias por haberme recibido, porque yo soy de Buenos Aires, pero me interesa mucho el tema. Con el tema del doble conforme, aún en el juicio por jurados, ¿en qué queda el principio de la inmediación procesal? ¿Cómo el Tribunal de Alzada puede aplicar los principios fundamentales de la inmediación procesal que, según nos han enseñado y según hemos leído, son tan fundamentales en el juicio oral? Perfecto, es una pregunta totalmente válida porque además el fallo Casal establece esto de la inmediación y que la inmediación puede ser una forma de obstruir las posibilidades del recurso de parte de la defensa. Yo creo que la inmediación en primer lugar es una garantía del imputado, nunca es una garantía del fiscal. Por tanto, si la inmediación produjo una sentencia de condena, perfectamente puede un tribunal de alzada establecer y verificar si ese juicio, aún sin tener inmediación, tenía la cantidad de pruebas suficiente como para obtener una condena. Para decirlo de otro modo, el juez no puede basarse en la inmediación para establecer un juicio de credibilidad. La inmediación es lo que le produce un impacto con la prueba, pero si él no tiene argumentos racionales para establecer que esa prueba es veraz o que esa prueba es falsa, no puede hacer afirmaciones, ¿sí? La inmediación sirve para que impacte lo que dice el testigo frente al juez y le sirve a las partes también para ver cómo reacciona el testigo y entonces puede dirigir sus interrogatorios de acuerdo a las dudas que observe cada una de las partes, según la conveniencia y la tesis de su caso, la teoría de su caso. Entonces la inmediación, ¿qué es lo que produce? La inmediación somete a la prueba al máximo de estrés, al máximo de exigencia, y de la información que se produzca es de donde debe surgir la condena. Y una condena que no se basa en la inmediación, sino que se basa en la información obtenida por la inmediación, y esa información obtenida por la inmediación debe ser decodificada en argumentos racionales. Si yo por inmediación digo a ese testigo no le creo porque es rubio y de ojos celestes, entonces es una inmediación que yo estoy utilizando para imponer mis criterios de valoración subjetivos, discrecionales y además discriminatorios. Y esto no es válido. La inmediación, en mi juicio, en primer lugar, solo sirve para las partes establecer si el testigo duda o no y hacer interrogatorios lo más exhaustivos posibles al juez para apreciar directamente la prueba. Pero si el juez no tiene argumentos racionales para sostener su apreciación, la inmediación se la debe guardar. Y si no tiene argumentos
para decir que ese testigo miente, entonces dirá la verdad, porque no tiene argumentos para revocar la veracidad del testigo. Y la casación, que no tiene esa inmediación, puede verificar qué es lo ocurrido, porque la inmediación es una garantía del imputado. O sea, el debido proceso es un conjunto de garantías que se le da al imputado. Y si el imputado dice, miren, acá hubo inmediación, pero hubo una inmediación trucha porque a mí me condenaron sin tener derecho, quiero un juez que venga y mire si esa prueba es suficiente porque me parece que a mí me han condenado mal, y el juez técnico tendrá que ir y dar razones suficientes de por qué esa prueba es bastante. Ese por lo menos es mi apreciación. Yo quiero completar la pregunta es muy interesante, aparte me sirve para contestar un aspecto de lo que expuso Gustavo de cómo funciona el sistema americano y la ventaja que tenemos nosotros de no cometer los mismos errores del sistema americano. Es cierto lo que dijo Gustavo respecto de que en Estados Unidos la mayoría de la doctrina y los manuales somos restrictivos al recurso, si bien admite y invoca el fallo Jackson como una posibilidad del recurso, pero esa restricción y la cuestión de la mediación está definida por la Corte Norteamericana, un fallo reciente que es Sandoval, respecto de una expresión que tienen los americanos en la expresión Webster cuando hacen referencia al concepto de más allá de toda duda razonable, que es la certeza moral, el contenido de la expresión certeza moral. La expresión Webster, cuando hacen mención a este estándar de prueba, se refieren, o específicamente se refieren, y esto es lo que cuestionó el fallo de Sandoval, es un caso de pena capital, a la expresión certeza moral. Es decir, la mediación, el único sentido que uno podría darle probatorio es el que se refiere a Gustavo, es decir, el contenido de una certeza moral. Si estoy convencido de, vi a la persona, me convenció lo que la persona decía, y a partir de ese convencimiento moral que tengo, creo que eso es verdad. Y eso obviamente, el propio Bacigalupo lo señala en su trabajo sobre la evaluación de la prueba, eso es intransferible, o sea, eso no se puede transferir a otra persona, porque cada uno lo evalúa o tiene su propia certeza moral. Una cuestión sobre la que hay que trabajar en las formaciones al jurado en Argentina y en la provincia de Buenos Aires es justamente quitar el contenido de la expresión certeza moral dentro de la expresión más allá de toda duda razonable, permitiendo entonces establecer un estándar de prueba que sea transferible. Esto va a permitir darle un mayor contenido, a mi juicio, al fallo Jackson del que se le da en los Estados Unidos, permitiendo un mayor derecho al recurso, si se quiere, en los términos que lo plantea finalmente Gustavo. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que hace bien sacarse también la cuestión de certeza moral, porque es la forma en que funciona la teoría del conocimiento de cualquier disciplina o ciencia. Si uno le pregunta a un farmacéutico si una droga cura a alguien, un médico, un químico, yo no me imagino que su respuesta sea la respuesta que daría un abogado. Sí, estoy convencido que sí. Estoy moralmente seguro que esto te va a curar. Ningún paciente tomaría un medicamento de esa manera. Es decir, en general, en la teoría del conocimiento de cualquier disciplina, el proceso y la evidencia es lo que precede la afirmación. El hecho de anteceder la afirmación. A mi juicio, la afirmación de verdad es procesual, es decir, el proceso va llevando a la afirmación de verdad y no tiene un contenido de certeza moral. Desde esta perspectiva, tiene razón el fallo de la Corte en Casal, la negación da muy poco. Y lo poco que da lo da a favor de la defensa. Sí, la última. ¿Qué rol tiene para ustedes este tema que tiene que estar grabado obligatoriamente en las audiencias? Y para la casación, ¿cuál sería la función de esta grabación? Y si podría ser invocado, por ejemplo, por la defensa como forma de relevar algún testimonio para hacer este segundo juicio de mérito que recién mencionaba. Bueno, sí, a ver, en el sistema de jurados en general la grabación es indefectible, primero por varios motivos que en el caso de referencia también Gustavo, que son los motivos de una sentencia. Una sentencia, generalmente se puede recurrir una sentencia en línea general por dos cosas, por cuestiones de derecho o cuestiones de hecho. O sea, veredicto y sentencia separados. El recurso del veredicto está, de sentencia, vamos al veredicto. Y a su vez el veredicto se puede recurrir nuevamente por dos cosas, es decir, por vicios improcedendo o por vicios de valoración, que tampoco está muy claro si son judicando o improcedendo, pero bueno, también lo dividimos porque todos los vicios procesales de la pregunta que se permitió o se admitió al testigo, o de la prueba que se admitió en el juicio, o el sentido que se le dio a la prueba, es admisible tanto en el juicio por jurado y en el recurso como aquí. Y a su vez, entonces lo que nos está quedando, digamos, si se quiere, es un cuarto de los motivos por los cuales se puede recurrir, una parte muy pequeña si se quiere, que
si encima le sacamos la cuestión esta de la certeza moral, la reducimos aún más todavía. ¿Qué es entonces lo que es necesario que exhiba esta grabación? Ni más ni menos que esto que Gustavo lo presentó de una manera, o yo de otra, que es este estándar de prueba del fallo Jackson, es decir, cuestionar a la casación, preguntar a la casación, bueno, la hipótesis de la fiscalía, que es la que termina la condena, porque solo esto se puede recurrir, ¿es razonable? ¿Es razonable haber alcanzado el estándar de prueba más allá de toda duda razonable sobre esta base? Hay muchos modelos para esto en Estados Unidos que se han desarrollado. Por ejemplo, hay un modelo que parte, bueno, la mayoría de los modelos parten de la lógica probabilística inductiva, que es el modelo de Carnap, de la lógica de Carnap, y que se ha llevado en términos incluso hasta en algunos casos a la probabilidad a través de los modelos probabilísticos inductivos de la teoría bayesiana de la evidencia, que permite hasta incluso ponerle porcentajes a la evidencia, y hay modelos de valoración de porcentajes de la evidencia. Cosa que cuando uno lo dice, bueno, tengo un 98% o un 97%, uno se llama locura, dice, ¿cómo voy en una sentencia a construirlo en estos términos? Yo digo, muchos jueces construyen sentencias en estos términos. Cuando agarran el informe de un perito de ADN, que dice el 99,9%, dicen que tienen certeza, yo les quiero decir que ese 99,9% del perito están usando una fórmula bayesiana de evidencia, que multiplican la cantidad de indicadores, hacen un cálculo de multiplicación de la cantidad de indicadores encontrados por la cantidad de población dividido el 0,5. Y uno le pregunta, ¿por qué se usa 0,5? Y lo que le va a decir un perito es porque, bueno, está la mitad de la posibilidad de que sea culpable y la mitad inocente. Bueno, esto se ha discutido, por ejemplo, en Estados Unidos, porque es una falacia. Es decir, no es 0,5, podría ser 0,10 o 0,90, eso depende de la cantidad de evidencia. O sea, el perito hace una prognosis de evidencia que es falsa. Eso lo tomamos de buen grado, por ejemplo. Nunca cuestionamos los análisis de ADN, que usan una fórmula inductiva de probabilidad bayesiana. No lo tomamos. Ahora, hay otro modo. ¿Para qué sirve grabar? Bueno, para esto. Sirve para ver cuál es el estándar de evidencia que presentó este juicio en el recurso, posteriormente. Después, si ninguna parte recurre, no sirve para nada, o sea, que tiene la grabación. Sí, en términos muy prácticos, la mayoría de los recursos que hay en casación, creo que yo, en mi experiencia de 3 años de haber participado como defensor de la casación, en casación de la provincia de Buenos Aires, más o menos un 80% tenía cuestiones de hecho y prueba. ¿Cómo uno analiza esto? ¿Cómo uno utiliza la grabación? Para mí, el medio de utilización de esa grabación por parte del defensor en su recurso es establecer, en base a la prueba que uno dice que no es consistente, un juicio hipotético reconstruido diciendo, afirmando que esa prueba no es suficiente y demostrando por qué esa prueba no es suficiente. Agarro la grabación, digo, miren, si ustedes escuchan, el testigo tal, dijo tal cosa, que no se corresponde con la afirmación de la sentencia y por tanto hay que revocar la sentencia. Y esto va a ser la forma en que la casación acceda, primero por lectura del recurso y luego viendo la grabación y haciendo un segundo juicio de mérito para ver si hay consistencia en el juicio que hizo el jurado o no hay consistencia en el juicio del jurado. Pero lo que hay que hacer es un juicio hipotético por la defensa de lo que tendría que haberse decidido en base a la prueba registrada, ¿no? Para atacar ese punto en especial. Pero la prueba registrada va a ser distinta que el 270 actual. El 370 actual, es decir, porque hoy es casi como para tener algo para hacer el recurso. Casación no la abre nunca. Es evidente que tiene que cambiar el approach de casación, porque si no uno puede ir a discutir ante la Corte. No hay preservación de la prueba. No, tiene que haber, no, es obligatorio, la ley es obligatoria. Esa obligatoriedad de la grabación permite a nosotros hacer un juicio sobre toda la prueba producida, y ese juicio va a tener que ser respondido por casación porque no hay fundamentos a los cuales casación se remite y dice, no, a mí me parece razonable lo que dijo el jurado, porque el jurado no dice nada. Entonces tiene que hacer un juicio propio. De todo modo, vuelvo a insistir que eso va a funcionar o no yo sí vamos desarrollando un modelo de derecho probatorio que establezca estándares de prueba. Es decir, un caso puntual, por ejemplo, que genera mucha controversia son los casos de abuso sexual. Una discusión de estándar de prueba suficiente es si basta la declaración incriminante del presunto abusado con más una pericia psicológica que dice que no miente. Bueno, establecer, por ejemplo, si eso es un estándar de prueba apto o no para condenar es algo que todavía ningún tribunal superior dijo. Con un jurado lo va a tener que decir.
Porque justamente la falta de motivación del jurado va a obligar a que un tribunal superior diga esto es suficiente para condenar o no. En Canadá, por ejemplo, donde se planteó el tema, salieron en figuritas en la mayoría de las cortes de apelaciones, y va a ir que dijeron que no. Y se tuvo que rever todo el sistema de enjuiciamiento en caso de abuso sexual, sobre todo de menores, y lo tuvieron que reformar por completo, porque no era posible para un tribunal superior admitir eso como estándar probatorio. En Estados Unidos hay muchas discusiones, por ejemplo hay un caso muy famoso del jardín, no sé si lo conocen, el Jardín McMartin, que hay una película sobre esto, que se condenó por un sinfín de abusos sexuales y que llegó hasta la corte también, y se tuvo que revertir todo el caso sobre la base de que justamente no era suficiente esto al criterio de la corte como un estándar de prueba. Esto es lo que yo quería señalar en su momento respecto de que la construcción del derecho probatorio, a mi juicio, solo es posible con el veredicto inmotivado, a mi juicio también le da mucha más riqueza conceptual al proceso, a todo el proceso. Bueno, para no abusar más, la última pregunta Una pregunta y terminamos. que daría, que es lo que me parece que tiene una importancia fundamental, o tal vez no hasta el momento de no valorada, que tiene que ver con este dictado de preguntas, no solamente las instrucciones, sino las preguntas que eventualmente se podría hacer al final de quien tiene que ver las partes, y me imagino esto como una misma audiencia en donde cada parte discute las preguntas que les son del propio interés a los fines de justificar una motivación, ¿no? Sí, no, ese es el sistema francés, nosotros no lo tenemos. No, nosotros tenemos unas instrucciones, las instrucciones previas al debate y previas a la deliberación. No tenemos cuestiones, las únicas dos cuestiones son las que establece el código y la ley también esta de reforma, que son la existencia del hecho y la participación en el hecho del imputado. Son dos cuestiones nada más. De hecho, en el debate originario, en la comisión, el proyecto lo había remitido el Ejecutivo, que es el que dice que se lo agarró y se lo destrozó a mitad de camino, según Anillo, estaba previsto. Por un lado, había quienes preveían el sistema francés de preguntas al jurado. Yo creo que el caso Papón es un buen ejemplo de por qué no hay que hacerlo. O sea, para un jurado conteste 779 preguntas, está 6 meses ahí adentro, y aparte termina siendo algo mucho más confuso que claro. Y segundo, se había previsto el sistema español. El sistema español es un secretario que ingresa a la sala de deliberaciones y escribe una especie de resumen de lo que se deliberó. También obviamente eso fue rechazado, pero vuelvo a repetir, a mi juicio es incorrecto un modelo o el otro de preguntas o el del secretario, porque la mirada es una mirada epistémica, digamos, distinta del juicio por jurado. Es una mirada hacia donde yo decía antes, hacia un modelo que su fundamento tiene que estar a partir de lo que el proceso va generando, y no a partir de lo que la verdad me entiende en función de cómo me convence. Claro, si uno hace un proceso en el cual la certeza, digamos, hacia la condena depende del convencimiento interno del juez, por supuesto que yo quiero que fundamente. Lo que pasa es que es algo imposible, nunca va a suceder. Nunca va a suceder que eso sea satisfactorio ni que pueda ser revisado eso. Ahora, si yo no quiero un modelo que esté basado en la certeza moral de un juez, sino en un proceso que vaya construyendo estándares de prueba prefijados, preestablecidos, no hacer de la prueba tasada, sino es un modelo dinámico de estándares de prueba que es necesario para poder afirmar, más allá de una duda razonable, que este hecho se cometió, que en definitiva es un modelo epistémico muy similar al resto de la ciencia del conocimiento, con la diferencia de los grados de probabilidad mediante inductivos que tiene la construcción del hecho pasado. En realidad la motivación no es, uno no está tanto mirando la motivación, está mirando más el proceso y el derecho probatorio. Y va desarrollando un modelo de derecho probatorio mucho más rico, que a mi juicio incluso va a contaminar el resto del sistema, todo el sistema en su conjunto. Máxime cuando el que esté investigando no sabe si su caso va a terminar en jurado o no. Entonces va a tener que construir un estándar de prueba ya desde el principio mucho más rico que el que hoy se produce, que está solamente destinado a convencer al juez. Bueno, muchísimas gracias primero a los panelistas.